Hola, bienvenidos a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez, desde las charlas que sostengo aquí en la librería con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Y en esta ocasión tengo como invitado a Felipe Curcó Cobos, filósofo, doctor en filosofía y experto en psicología política, que nos va a hablar de su libro Psicología Política, temas de filosofía política contemporánea. Felipe, mucho gusto y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a ti en lo particular, Armando. Felipe, cuéntanos cuál es la importancia de la filosofía y sobre todo de esta psicología política. Pues claro que sí. Mira, primero quizá decir qué es eso de la psicología política. Es una disciplina más o menos nueva. Recientemente se empieza a incorporar en los planes de estudio de diversas universidades. Y creo que la manera más sencilla de explicar en qué consiste sería señalar que, bueno, la psicología política se encarga de aplicar todo aquello que sabemos respecto a la conducta humana al ámbito de la política. Se trata de intentar entender muchos de los fenómenos de la política desde la perspectiva de los elementos psicológicos que los generan o que los motivan. De ahí que sea muy importante porque es una disciplina muy poco desarrollada, insisto, que comienza a explorarse y a desarrollarse muy recientemente, ¿no? En las últimas décadas. Y tú empiezas el libro con una de las cosas que me parece interesante, que es emociones y razón, ¿no? Y en política, creo que la diferencia o la importancia de ambos es grande, ¿no? Sí, exactamente. Das en el clavo central del libro. El libro, para que la gente pueda entenderlo en los términos más sencillos, parte de una distinción que hace unas décadas hizo Claude Lefort. Él distinguía dos ámbitos o dos esferas en la política. La esfera o el ámbito de lo visible y la esfera o el ámbito de lo invisible. La esfera de lo visible, pues es el ámbito que el espectador ve y el estudioso de la política analiza, estudia, compara, digamos, determinar cuestiones como si el régimen es presidencialista o parlamentario, cuál es su coeficiente de desigualdad, si hay o no hay corrupción, si lleva a cabo o no elecciones limpias, todo ese tipo de cosas. Pero hay otra dimensión, decía él, que es la menos explorada en la ciencia política, que es o que corresponde al ámbito donde se fundan y establecen los sentidos y los significados culturalmente disponibles. Es decir, la esfera donde se fijan los presupuestos, los imaginarios que nutren la manera en que las personas leen e interpretan su situación. Es como el plano o la dimensión, por tanto, donde se fundan y se establece el sentido de las relaciones de poder, donde se detonan los mecanismos, las emociones, los impulsos que hacen que las personas adquieran o lleven a cabo determinadas conductas o no. Y puede sonar quizá complicado, pero para ponerlo de la manera más sencilla, como lo hace Claude Lefort, lo podemos entender como una obra de teatro. Cuando el espectador va a una obra de teatro, lo que ve es la puesta en escena, lo visible. Pero lo que está por detrás de la puesta en escena no se ve. ¿Y qué es lo que está por detrás? Pues el guión donde se determina cómo se va a llevar a cabo la distribución de los espacios, cuáles van a ser los guiones que los actores van a recitar, cuál va a ser el sentido de lo que va a ocurrir. Esa esfera de lo que no se ve es la esfera justamente donde se mueven las emociones, donde se mueven las narrativas, los relatos, que hacen que las personas conecten con aquello que les moviliza en política. Por eso es una esfera muy importante, porque en efecto la tradición ha tendido a privilegiar las explicaciones que ha desarrollado durante el siglo XX la teoría de la elección racional, o las ciencias sociales que tuvieron un auge también durante el siglo XIX y XX, pero descuidando toda esta esfera de lo intangible, de lo invisible, que no se ve,
pero que es muy importante explorar, porque es desde ella, desde donde se fundan, pues precisamente los mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con qué hace que las personas consientan y acepten relaciones de poder que les perjudiquen. En el entendido de que no hay forma más eficaz de ejercer poder y autoridad que aquella que cuenta con el contubernio del dominado. Exacto. Y incluso, si mal no me equivoco, en algún momento del libro lo ejemplificas muy bien hablando de Baskerville, de Melville, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿no? La idea es, no hay forma de autoridad que se soporte que no logre generar a lo largo del tiempo cierto grado de complicidad con aquellas personas que se van a ver sometidas a ella. También en el libro pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay un episodio de Game of Thrones, de la serie, que yo suelo citar mucho, donde hay un intercambio de diálogo entre los personajes de la serie, y uno le pregunta al otro, ¿dónde está el poder? ¿En los ejércitos o en los tronos? Y el otro le da una respuesta juvesiana que probablemente es lo que todo el mundo tendería a dar de manera espontánea. Le dice, no, pues desde luego en los ejércitos. El poder está en quien ejerce la fuerza. Y entonces el otro interlocutor le revira, bueno, pero si el poder está en los ejércitos, ¿para qué queremos entonces los tronos? ¿Para qué queremos los rituales? ¿Para qué queremos toda la parafernalia simbólica? Y el otro se queda callado, ¿no? Consintiendo. Y la conversación remata con este último interlocutor diciendo, es que el poder está donde la gente cree que está, ¿no? Donde los relatos, las narraciones, los mitos disponibles les dicen a las personas que está la autoridad y que la autoridad está legitimada. Desde estos relatos, desde estas narraciones, se naturalizan o no las relaciones de dominio. Y de nuevo, ¿no? ¿Qué forma más eficiente puede haber de dominio que aquella en la que las personas perciben las injusticias a las que están sometidas como parte del orden natural del mundo? Un orden que logra generar una narrativa donde las relaciones de justicia pueden ser expuestas como relaciones naturales, pues va a ser un orden donde las personas no van a cuestionar las injusticias al verlas como parte del orden. Incluso hacia el final del libro hablas de esta forma, de este discurso, en gobiernos que hoy tenemos, ¿no? Como Venezuela, como Cuba, parte como nosotros, ¿no? Sí, yo siempre, qué bien que me comentas esto, me gusta, porque yo siempre que hablo de este tema, digo, bueno, tanto hoy día en México, tanto oficialistas como antioficialistas, creo que tendrán todos que reconocer algo, y es que sin duda vivimos en uno de los sexenios más mediáticos, si no es que el sexenio más mediático que ha habido a lo largo de la historia del país. ¿A qué me refiero con eso? Pues que sin duda hemos vivido 6 años donde ha quedado muy claro que una dimensión fundamental de la política es el relato, la narración. No hay política sin esto, no hay política sin relatos, sin narración, sin historias, sin cuentos, sin significados que permitan a las personas enmarcar lo que les ocurre para darles un determinado sentido. Entonces, es ahora que quizá empezamos a poner atención a esto cuando nos damos cuenta de la importancia que la narración y el relato tienen en política. Quizá el primero en verlo, paradójicamente, fue Maquiavelo, que decía, pues no hay política sin estos elementos intangibles, lingüísticos. Eso es lo que me refiero por el espacio de lo simbólico, ¿no? Sin esta dimensión intangible. Él mismo decía, una política que se dedica a administrar realidades es una política muy poco realista, ¿no? Porque la política en gran medida se funda, se establece, se determina desde las narraciones que se les dan a las personas y la manera en que se le ofrece al ciudadano de a pie leer su propia circunstancia. Así es. Y tú empiezas, ahorita decías Maquiavelo, pero también haces mucho énfasis en Tocqueville, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá Tocqueville fue, no sé si el primero, pero sin duda uno de los primeros autores que se percató de que, contrario a lo que ha sostenido la literatura canónica durante mucho tiempo, los seres humanos no solo obedecemos a impulsos racionales. Normalmente la literatura supuso que, sobre todo la literatura económica, supuso que los seres humanos
solo somos agentes maximizadores de utilidad. Lo único que nos importa es llevar a cabo cálculos de costo-beneficio para elegir aquella acción que, de acuerdo a nuestras creencias, mejor permite optimizar nuestro beneficio. Y la realidad es que la conducta humana es mucho más compleja. No todos los mecanismos que nos mueven son mecanismos racionales. Muchos de los mecanismos que nos mueven a actuar aparecen justo cuando la racionalidad fracasa. Entonces, de ahí la importancia de explicar cuáles son los mecanismos supletorios que entran en acción cuando la racionalidad ya no alcanza a explicar lo que las personas hacemos. Buena parte de lo que hacemos cotidianamente, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, tiene que ver con cuestiones que la literatura no ha estudiado, con mecanismos que además no siempre son intencionales, que muchas veces son intencionales o inconscientes, inclusive, ¿no? Sí, incluso yo ahí también pensaría que el asunto de la racionalidad probablemente sea el último. Somos mucho más emocionales que racionales, ¿no? Además, totalmente de acuerdo, y además yo todavía iría más allá y diría, es que la racionalidad y la emoción forman parte de una misma trenza. No puede haber racionalidad sin una cierta inteligencia emotiva. En el libro que invito a las personas a que lean esta parte, estoy seguro que será algo muy atractivo. En el libro narro los primeros casos psiquiátricos que permitieron demostrar cómo efectivamente, sin emotividad, no podemos tomar decisiones racionales. En concreto, narro un caso estudiado por Damasio. Él ha estudiado muchos, pero pongo dos que son emblemáticos, ¿no? Uno de ellos es el caso de Gage. Él, en el siglo XIX, era un especialista en detonaciones. Un día que está en una construcción, está colocando pólvora al interior de un recubrimiento de tierra. Así se llevaban a cabo las explosiones cuando se construían caminos antiguamente, y cuando está aplanando la tierra para contener la explosión, para que la explosión quede contenida, dirigida, alguien le habla, se distrae, la pólvora le explota en el rostro, una viga le atraviesa el cráneo, le perfora desde el cuello hasta el cráneo, le quita buena parte de la masa encefálica, le rompe el cráneo, y lo sorprendente es que el individuo se pone de pie por sí solo, puede hablar, tiene una conducta perfectamente coherente, no ve mermada su memoria ni sus facultades intelectuales. En una época en donde no hay antibióticos, tiene una recuperación muy complicada, pero al final parece que todo se resuelve adecuadamente. Hasta que empieza a dar pequeñas señales de alarma. Sus capacidades lógicas se mantienen intactas, su capacidad de raciocinio intacto, pero empieza a ocurrir que parece como si su máquina de tomar decisiones se hubiera visto atrofiada. Y lo que la investigación posterior muestra es que en este caso y en otros similares, ocurre que cuando las personas no somos capaces de generar emociones a partir de mediaciones, es decir, cuando las personas imaginamos escenarios futuros o pasados, y esto no nos provoca ninguna emoción, no somos capaces de tomar decisiones. Porque un ejemplo que pongo en el libro es que el lector se imagina qué ocurriría si le ofrecen un trabajo muy atractivo en el extranjero, pero eso implica irse a vivir a una capital exótica, dejar su pareja de toda la vida, hacer un gran sacrificio a costa también de obtener una gran ventaja. ¿Qué pasaría si esta persona se imagina en su trabajo futuro y no siente nada? Se imagina sin aceptar la oferta, quedándose con su pareja actual, y tampoco siente nada. Si cada vez que a través de la mediación de una imagen no puede generar emociones, pues lo que ocurriría es que no puede tomar decisiones, ¿no? Porque las emociones, en estos casos, no sustituyen a la razón, pero sí ayudan a que los procesos racionales culminen exitosamente, gracias a que podemos etiquetar distintos escenarios para optar entre ellos. Entonces, estos pacientes eran muy problemáticos porque sí tenían emociones directas. Si alguien les gritaba, se espantaban. Si veían una injusticia, si alguien estaba siendo torturado frente a sus ojos, podían llorar, indignarse. Lo que no podían era generar emociones a partir de imágenes.
o pasadas o futuras. Entonces, esto permitió ver cómo, por ejemplo, el alcohol genera un tipo de inhibición, que es en la corteza prefrontal cerebral, que es muy similar a la inhibición que estos pacientes tenían debido a una lesión en la misma región. Okay. Entonces, eso genera problemas de cálculo racional que no puede rematar adecuadamente porque hay un déficit de emotividad más que un déficit de racionalidad. Bien interesante. Muy interesante, y como dices, aquí es donde de repente hace esta unión, la parte de la psicología con la parte sociológica del estudio del comportamiento humano en la política, ¿no? Sí, porque efectivamente estos primeros filósofos que tuvieron una aproximación sociológica a los fenómenos políticos como Tocqueville, justo lo que permitieron fue mostrar el importante papel cognitivo que las emociones tienen en las cosas que hacemos. Es decir, permitieron ver, hoy en día Marta Nussbaum es quien más ha trabajado esto, que hay un componente en las emociones que nos permite hacer cálculos y conocer cosas que a la razón le superan. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que lo ilustra muy bien. Yuval Harari, este profesor israelí muy mediático, que escribe grandes bestsellers, da este ejemplo en uno de sus libros. Imaginemos un chimpancé que ve unos plátanos muy apetitosos, pero tiene hambre, pero ve también que alrededor de estos plátanos muy apetitosos hay un león rodeado. Entonces el chimpancé pues tiene que en una fracción de segundo decidir si vale la pena arriesgarse a ir por las bananas a riesgo de ser cazado por el león. Pero lo que tiene que llevar a cabo es todo un proceso de cálculo que aparentemente no podría llevar de la misma forma en que lo hacemos las personas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el chimpancé? Pues calcular qué tan hambriento o no está el león, qué tan rápido puede correr el león, qué tan rápido puede desplazarse él hacia las bananas, si el riesgo vale la pena o no, determinar qué tan hambriento está él mismo. Y claro, este proceso no lo lleva, como lo diría la teoría de la acción racional canónica, haciendo un cálculo de probabilidades, velocidad, distancia, etcétera, sino que este proceso se lleva a cabo a través de emociones que el cuerpo empieza a experimentar. El chimpancé seguramente se le secará la boca, sentirá que la piel se le pone china, que el corazón le empieza a latir, y todo eso no es más que el proceso de cálculo que está ocurriendo en el cuerpo. Hasta que de repente dice, venga, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces saca pecho, se arriesga y va por los plátanos. Esto quiere decir que podemos entender las emociones como un algoritmo. Si entendemos que un algoritmo no es tanto, a mucha gente que no está familiarizada con el tema le puede resultar raro, pero si entendemos que un algoritmo no consiste tanto en llevar a cabo cálculos matemáticos, sino que el algoritmo más bien son los pasos metódicos que llevamos a cabo para seguir un cálculo. Una receta de cocina es un algoritmo, ¿no? La información que reúne Google Maps para llevarlos a un lado es un algoritmo. Pues las emociones lo que hacen es precisamente nutrirnos de los insumos que requerimos para llevar a cabo procesos metódicos que nos llevan a tomar decisiones que disponen el organismo de forma óptima para reaccionar a las exigencias del entorno, como en el ejemplo que acabo de dar. Y con todo esto se ve bueno, pues que son realmente fundamentales para explicar cantidad de cosas que de otra manera no alcanzarían a ser adecuadamente explicadas, como el populismo, el consumismo, etc. Y después también haces un gran apartado en el libro, le pones mucha atención a Lacan. ¿Por qué? Sí, porque parte de mi intención en el libro es arremeter contra una tradición positivista que además en México ha tenido pues un arraigo avasallador, que básicamente se ha sistemáticamente encargado de desprestigiar las explicaciones psicoanalíticas que tienen una raíz freudiana. Entonces me interesa tomar o retomar especialmente a Lacan porque dentro de la escuela freudiana quizás sea uno de los psicoanalistas más denostados. Chomsky solía referirse a Lacan como charlatán, ¿no? Porque ciertamente Lacan utiliza un lenguaje muy inflado, de muy difícil acceso, muy impenetrable, es muy odioso la forma en que escribe.
y hay buenas razones para pensar que detrás de todo ese lenguaje barroco, en realidad lo que se esconde es una falta de contenido. Entonces me interesa como asumir el reto de mostrar cómo si detrás de esa escritura tan odiosa, tan difícil, puede darse una explicación didáctica que muestre su utilidad. Y una de las grandes aportaciones de Lacan, y por eso lo retomo, es mostrar que en realidad los seres humanos no vivimos en un mundo de hechos, sino de interpretaciones de hechos. De ahí que sea tan importante los relatos, los mitos, las narraciones, lo que yo empezaba diciendo, toda esta dimensión intangible, imaginaria, invisible, que determina la dimensión material. De ahí que sea tan importante entender cómo las interpretaciones bajo las cuales los ciudadanos de a pie vivimos, pues configuran y determinan la manera en que leemos nuestra realidad, la interpretamos y cómo actuamos en consecuencia. Ahora, Lacan es un autor especialmente interesante porque al mismo tiempo que afirma que no vivimos en un mundo de hechos, sino de interpretación de hechos, también Lacan se suscribe y se adhiere a una serie de argumentos y razonamientos que demuestran fehacientemente que existe lo real. Porque el riesgo de decir que solo vivimos en un mundo de interpretaciones es comprar el régimen de posverdad en el que hoy día vivimos. Y el riesgo de vivir en un régimen de posverdad, donde lo real queda negado, es que puede ocurrir que haya funcionarios públicos, como nuestra inefable ministra de la Suprema Corte de Justicia, que, por ejemplo, cometan plagio, que el plagio quede perfectamente documentado y que puedan salir con todo cinismo a negar. Porque de lo que se trata en este régimen de posverdad, donde lo real queda negado, por eso Lacan es tan importante. Porque, Lacan dice, si vivimos en una interpretación, pero donde lo real no puede nunca ser negado, lo que ocurre en un régimen de posverdad donde lo real es negado es que esta gente puede salir a mentirnos. Aquí voy a parafrasear a Silva Herzog porque nadie me ha dicho mejor que él. Esta gente puede salir a mentirnos, pero con una intención distinta. La intención de esta gente ya no es mentirnos para engañarnos. La ministra sabe perfectamente que no le vamos a creer cuando nos dice que no. La intención ahora es otra. La intención ahora es mentirnos para demostrarnos quién tiene el poder y quién puede, por tanto, desde el poder, configurar otra realidad. Y ese ejemplo lo menciono también en el texto, me parece brutal. Entonces, Lacan nos ofrece, creo yo, como una visión de cómo son las cosas en política, que nos hace darnos cuenta de lo importante que es tener un anclaje real, y darnos cuenta que lo real no nos deja movernos de manera completamente libre en el mundo interpretativo, porque sin embargo la realidad humana es una realidad que está condenada a ser siempre una realidad interpretada, a pesar de que lo real siempre va a irrumpir ahí. Y ahora que hablabas específicamente, has citado varias veces nuestra realidad en el país. ¿Cómo ves dentro de toda esta psicología política el momento que enfrentamos? Y es una... voy a tratar de simplificarlo, de comprimirlo mucho, pero yo lo que veo es que sí vivimos una época en donde los relatos y las narraciones configuran la realidad, ¿no? Donde, como ha dicho alguien en la prensa, los cuentos sustituyen las cuentas, y en donde también hay que entender que los relatos y las narraciones que escuchamos todos los días tienen un sustrato muy real. O sea, realmente en el país hay una historia de agravio que explica muchas heridas, cicatrices, que dan lugar a formas de violencia y de crueldad que son inéditas en otras latitudes. Y creo que esto, la narrativa que hoy es oficialista, ha sido la única que ha sido capaz de entenderlo. Diría yo que lo que explica en gran medida el triunfo del partido es que tenía quizá el único diagnóstico actual. Sin embargo, yo públicamente no lo oculto y lo digo en cuanto lugar me paro. Creo que muchas nos sentimos traicionados, traicionadas, engañados, engañadas, al ver que de un diagnóstico correcto no se siguió o no se aplicó un tratamiento correcto, una profilaxis adecuada.
porque lo que yo observo es que en el mundo de las narraciones y de los relatos estamos en una circunstancia en donde se confunde que hablar es hacer. Pareciera como si desde presidencia hubiera un tipo de mitificación de la palabra, donde decir que la corrupción se ha terminado equivaldría a que la corrupción termine, donde señala, donde se nos habla que la violencia ha disminuido, que la violencia ha disminuido. Y ahí se ve claramente como, bueno, vivimos en un relato de ficciones donde puede salir funcionar ese tema plagiado, entonces efectivamente eso es como si mágicamente el hablar instituyera la realidad. A mí me parece que eso ilustra perfectamente la tesis que yo quiero mostrar. Es como desde efectivamente lo invisible puede moldearse y configurarse en el ámbito de lo material. Contrario a lo que diría el marxismo canónico, que es el ámbito de las relaciones económicas materiales el que determina el plano superestructural de lo cultural y lo simbólico. Creo que la tesis ahora hay que voltearla. Creo que es desde el plano de lo cultural, lo narrativo, donde se configura ahora la dimensión de la manera en que leemos y actuamos en el plano de lo material. Y eso creo que pues, tiene muchos riesgos. Así es. Ya para concluir, ¿dónde te encuentra la gente, redes sociales, correos? ¿Dónde puede entrar en comunicación contigo? Mi Twitter es @felcurco, como las 3 primeras letras de nombre y apellido. Y también me pueden encontrar en la página del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es la universidad donde trabajo. Ok. ¿Dónde consigue la gente psicología política? Pues psicología política está muy bien distribuido porque está publicado por una editorial y una librería que tiene muy buena distribución. Se puede conseguir en las principales librerías de la ciudad, pero especialmente puede conseguirse, y lo recomiendo ampliamente, en este lugar tan bonito en el que estamos ahora, que es Librería Bonilla, que es la editora del libro. Felipe, yo quiero felicitarte. El libro, yo voy a ser muy sincero, a mí no me gusta andar diciendo cosas que no. Cuando vi el título, me preparé, respiré profundo y dije, vamos a ver cosas. Porque no soy fan de la psicología. Bueno, y me llevé una muy grata sorpresa porque es un libro muy, muy interesante. Como tú dices, lleno de ejemplos que son para los ciudadanos de a pie, lo entendemos perfecto, y que nos hace, que yo creo que es lo más importante, reflexionar sobre toda esta parte de la cual la gran mayoría no somos conscientes, ¿no? Esta parte de cómo no solamente la razón entra dentro de todas las decisiones, y en específico de las decisiones políticas, tanto desde el ciudadano en la calle como de los que ostentan el poder. Entonces, yo sí les recomiendo ampliamente que compren el libro. Es un libro muy, muy interesante. Y pues lo que sigue es cuál es el siguiente libro, dónde viene el siguiente, ¿no? Porque en general también parecería, como tú decías, es una ciencia que va siendo nueva, que va atrayendo tanto investigadores como lectores o como interesados. Y entonces, en un amplio sentido, y sin que sea para nada peyorativo, esta parecería la introducción, ¿no? Y así es. A diferentes temas que vienen de la mano con la psicología política. Sí, quisiera mencionar una última cosa brevísima. Hay un ejemplo que menciono en el libro que creo que resume todo. En la ciudad de Newtown, en Japón, hubo unas elecciones donde por vez primera casi ocurre que un robot fuera elegido para ser alcalde de un municipio. El robot pasó a la segunda vuelta electoral y en la segunda vuelta fue derrotado por muy pocos votos. De haber triunfado, hubiera sido el primer robot, quizá en la historia de la humanidad, que hubiera sido gobernante. La pregunta es, ¿hubiera sido un robot sin emociones? ¿Hubiera podido haber sido un buen gobernante? Y bueno, obviamente anticipo la respuesta. Es probable que no, porque es probable que para tomar buenas decisiones se requiera cierta dosis de empatía que una máquina no puede tener. Pero es un tema que ahora está muy de la mano con el surgimiento de la inteligencia artificial y muchos
problemas y mucho impacto que esto va a tener en política. Entonces sí, es un libro que efectivamente, gracias por mencionarlo, tiene la intención de introducir al lector en el tema, con la esperanza de que ojalá pueda haber después ya un segundo texto que aborde o que amplíe más algunas de las nociones que quedan solo introducidas. Y yo creo que ahondando un poquito en esta parte del robot, como tú decías en un principio, el robot iba a calcular gastos y ganancias, ¿no? Pero no iba a tener esta parte de la emotividad que lo hiciera, como tú dices, empático con la población. Sí, cuando pongo el ejemplo del robot, digo, alguien que ya previó ese escenario utópico o distópico, según se quiera ver, mucho antes de que fuera una realidad plausible, fue Asimov. Tiene una serie de relatos de Multivac, donde Multivac es una especie así de gran ordenador, Big Data, que concentra toda la información acerca del mundo, y en todas las narraciones que tiene Asimov de Multivac, son muchas, están desperdigadas a lo largo de sus narraciones, ocurre siempre que pues ya no hay gobiernos, ya no son necesarios, ya este gran computador central toma todas las decisiones por la humanidad, pero de repente suceden cosas como que Multivac ordena hacer una masacre en una población o inundar una cosecha. Y nadie entiende por qué. A la larga se ve que pues, gracias a esa masacre se tiene algún beneficio que de otra manera no se habría obtenido, porque al inundar tal cosecha y matar a cientos de miles de personas, eso genera algún beneficio. Y la cuestión es si de verdad se puede tomar decisiones con esa. Ese sería el ejemplo. Y bueno, pues ya la respuesta que se da en el libro, ya anticipo, es que no, ¿no? No sería un escenario utópico, sino más bien muy distópico. Sí. Pues a todos ustedes muchísimas gracias. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como @cernícalo y los invito también a escuchar en Spotify o en la plataforma que ustedes tengan de podcast. Mi podcast, una charla como cualquiera. Muchas gracias a André Ursúa y a Yaroslav Aceves por la producción de esta charla y los esperamos en una nueva charla aquí desde la librería Bonilla con los autores de Bonilla Artigas Editores. Felipe, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.